¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Mi nombre es Mariano Tiberger, estoy hoy reemplazando a Romina Mangel que está de viaje y ya estamos en comunicación con Eduardo Amadeo para analizar un poco esta semana que estuvo marcada en principio por el conflicto aeronáutico y también por las elecciones en Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump y la reacción de los mercados en la Argentina y también del gobierno, ¿no? Que parece haber recibido el triunfo de Trump con cierta euforia. Amadeo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Mariano, buenos días. Bueno, a ver, en principio le quiero preguntar si se justifica la euforia, el entusiasmo del gobierno con el triunfo de Donald Trump. ¿Para usted cree que hay motivos para estar tan satisfechos, tan entusiasmados con el triunfo de Trump o hay que ser más prudentes? No, yo creo que hay buenas razones. El gobierno está corriendo una carrera contra el tiempo. Esto es, tiene que tener logros sensibles, logros que se vayan sintiendo en la economía y en la sociedad. Esta carrera le está yendo bien, digamos, los números de esta semana son francamente optimistas. Pero hay temas de largo plazo, temas complejos de largo plazo que hay que resolver. El principal, sin duda, es el financiamiento con el Fondo Monetario, pero también las relaciones comerciales de la Argentina con el mundo, la posibilidad de acceso a inversiones, etcétera. Milei hizo una apuesta con Trump, se jugó por razones ideológicas, lo vio creo que un par de veces y esto le ha dado un buen resultado. A ver, para ser simple, Milei puede llamar por teléfono a Trump y Trump lo atiende. Y es cierto que no lo puede llamar todos los días, pero para los temas más críticos, de vuelta al tema del fondo, cuestiones de relacionamiento internacional, problemas comerciales. Trump va ahora, dice, a ver si puede, que va a abrir una oleada proteccionista que puede afectar a los productos argentinos. O sea, hay muchas cosas para conversar y tener del otro lado a alguien que a uno lo atienda no es poco. Así que yo creo que tiene buenas razones y en los mercados han reaccionado de acuerdo a esto, ¿no? O sea, los que apuestan a los títulos argentinos sienten que esos títulos van a mejorar su cotización porque ahora tienen más posibilidades de que la Argentina cumpla con sus deudas. ¿Qué valor tiene en el mundo o qué provecho se puede sacar, por ejemplo, en el caso de que Milei se convirtiera en el primer, en el segundo, en el tercer presidente del mundo en sacarse una foto con Donald Trump? Eso después es un cheque en blanco, uno va con eso a otro país, se mueve de otra manera, eso genera inversiones, digo, ¿qué efecto tiene? ¿Qué mirada internacional o qué consecuencias puede tener eso desde el punto de vista positivo, ¿no? Que es lo que piensa el gobierno. No, no tiene ninguna consecuencia mágica, pero imagínense que usted es director de una compañía que está discutiendo si va o no a entrar al famoso RIGI y si va a invertir en Jujuy, etcétera. Y se junta el directorio que tenía dudas y ahora dicen, che, mirá, este tipo tiene buena relación con Trump, va a poder, ahora hay más posibilidades de que pueda resolver el problema con el Fondo Monetario. O sea, cuando uno toma las decisiones de inversión, como cualquier decisión de la vida, uno mira el marco y dentro del marco que el presidente Trump, perdón, que el presidente Milei haya tenido la audacia y que le salió bien, es Ujú. bueno. Otro dato no menor, en nuestra región, de los países importantes, Argentina es el único que está a la derecha, digamos, ¿no? Porque Chile, Brasil, bueno, Bolivia no se sabe, Colombia, México, etcétera, son países que están más bien hacia la izquierda. Entonces, Ujú. Argentina tiene ahí una medallita y es nosotros estamos a la derecha mientras los demás están a la izquierda, en términos generales, y entonces eso ayuda a que cuando uno lo llama al secretario del Tesoro, lo llama al secretario de Comercio en Estados Unidos, que son los tipos importantes, los tipos lo oigan porque saben que Trump lo quiere a Milei. Ahora, Amadeo, esto, las elecciones en Estados Unidos,
realizar un poco después de que hubiera una serie de cambios a nivel diplomático en la Argentina, digo, el cambio de canciller, la salida de Diana Mondino, la llegada de Gerardo Huertein y todavía también la vacante en la Embajada de Estados Unidos, que es un tema que no sé si ya lo tendrá resuelto Milei, es un tema que lo hablará con Trump cuando se reúnan la semana que viene. ¿Usted cree que es un tema para conversar? Un tema de que Huertein, ahora como canciller, más allá de los motivos de la salida de Mondino, también pueden favorecer y mejorar la relación con Estados Unidos, con la presidencia de Trump? Bueno, Huerten es un señor que tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, tiene una tradición de familia industrial de buenas relaciones con Estados Unidos, así que eso lo va a ayudar. Yo lo que está pasando seguramente en este momento es que el gobierno tiene un par de nombres o algún nombre, y entonces como corresponde, a ver, cuando uno nombra un embajador, por un gesto de cortesía, de buena educación, diría mi abuela, lo llama al Habla otro con país el gobierno. y le dice, mirá, lo tengo a Pepe, ¿te gusta? Para Ujú. evitar que después digan, no, mira, a Pepe no lo quiero ni ver. Entonces, en este momento, seguramente lo que está pasando es que está viendo estas conversaciones respecto de quién va a ser el embajador, y cuando vaya Milei a verlo a Trump, le va a decir, mira, te traigo un embajador buenísimo, está muy conversado, este embajador nos va a ayudar en la relación bilateral. Tengo un embajador que te va a gustar mucho, ese sería el mensaje. Claro, te va a gustar mucho, le va a contar, mire, lo estoy viendo, le va a contar la historia, porque obviamente Trump no sabe quién es, No lo conozca. Ujú. no lo conozca, y le va a decir, mira, este tipo te lo elegimos a vos porque es realmente muy bueno para el trabajo cotidiano, porque Trump hablará con Milei de vez en cuando, ahora el embajador la tiene que remar en Washington todos los días, ¿no? De hecho, me interesaba preguntarle específicamente, usted fue embajador en Estados Unidos por un periodo breve durante el gobierno de Eduardo Dualde. ¿Cuánto tiempo fue al final? Digo, un par de meses, No, estuve 8 meses y 8 meses. me ofrecieron quedarme con Kirchner y yo me negué, o sea, O yo sea, no los quería. últimos 8 meses del gobierno de Dualde. Sí, yo no quería representar a Kirchner en Estados Unidos, así que me volví. Pero me tocó un tiempo muy crítico porque Ujú. me tocó el final de la negociación. Yo siempre digo que un día muy feliz de mi vida política es el 12 de enero del 2003, cuando conseguí que con el fondo refinanciáramos, creo que fueron 3.000 millones de dólares. Fue un trabajo agotador, pero lo logramos. Y eso fue muy bueno para, para la última parte del gobierno de Dualde. Pero además me ¿Y tocó también la invasión de Bush a Irak, que fue una situación política extremadamente compleja. Y cuénteme un poco cómo es eso de llegar a una embajada, digo, instalarse, ahora está, digo, bajo la lupa todo el cuerpo diplomático, ¿no? Digo, los gastos, digo, la importancia, la eficiencia del servicio diplomático, el gobierno lo ha puesto bajo la lupa de alguna manera también en la última etapa, sobre todo, digo, con los diplomáticos de carrera. Digo, ¿cómo es llegar a una embajada? Digo, esto no es mudarse de departamento, es llegar con una valija, decir soy el embajador argentino y descubrir la residencia, empezar a conocer gente. Cuénteme un poco de la cuestión personal de esa vivencia. La embajada en Washington es un mundo, es la más importante, tiene agregados para lo que le gusta, tiene agregado militar, agregado económico, agregado agropecuario, agregado de temas de inteligencia, o sea, tiene un equipo que debe ser fácilmente de 50 personas, Ujú. porque todos esos temas son los de la vida cotidiana con los Estados Unidos. A mí me tocó, por ejemplo, una discusión muy compleja porque los americanos nos estaban sacando del mercado americano de limones, que para Jujuy y Claro. demás es un desastre. Bueno, muchísimas horas con eso, muchísimas horas con el tema militar, porque los Estados Unidos estaban pidiendo apoyo con el tema de la loca invasión. O sea, el trabajo en la Embajada de Estados Unidos es 24 horas. Además, usted tiene y ahí va más a lo personal, ¿no? Usted tiene todo el tiempo que estar en contacto con otros embajadores, las empresas que invierten en Argentina. O sea, hay una vida social diplomática muy intensa porque usted tiene que estar todo el tiempo hablando con gente
a la que usted después va a necesitar. La verdad que desde el punto de vista, a mí me hubiera encantado quedarme 4 años, pero fue una decisión personal mía, de la que no me arrepiento, pero la embajada en Washington es realmente un espacio de un desafío profesional fantástico. Además, Argentina había estado fuera del mundo. O sea, le cuento dos anécdotas. Cuando Dualde asume el 2 de enero del 2002, me nombra vocero presidencial. Ujú, Yo estaba trabajando con Remes en el proyecto económico que luego aplicamos. El Washington Post, el día 4 de enero, titula grande arriba, dice, Fidel Castro está feliz, Dualde presidente en la Argentina. claro. Es, eso era la manera como el mundo y Estados Unidos nos recibía. Lo Y veía después, Dual de Estados Unidos, lo veían como un aliado de Fidel Castro, digo, que no, claro, no, y después todo el año luchando porque nos tocó un secretario de Tesoro que se llamaba Paul O'Neill, que se le ocurrió una frase delirante que era, yo no voy a usar el dinero de los plomeros americanos para salvar a un país que no paga sus deudas, Argentina. ujú, Entonces el tipo nos frenaba absolutamente todo, todo. Yo escribí un libro que se llama La salida del abismo, donde cuento esto. Yo, finalmente Dualde me manda a Estados Unidos porque yo me las pasaba de arriba de un avión, iba y venía, y un gobierno americano que no quería ni vernos. Hasta que en algún momento logramos convencerlo con un trabajo muy arduo y ahí conseguimos la renovación de la deuda con el fondo y muchas otras cosas. Pero fue un periodo muy duro porque Argentina no existía para el mundo. Ahora, Amadeo, pasaron más de 20 años de eso que usted cuenta. ¿Cuántas de esas dudas la Argentina logró despejar y cuántas no? Porque digo, en 20 años y pasaron varios gobiernos en el medio, estuvo, digo, el kirchnerismo obviamente, después estuvo Macri, después estuvo Alberto Fernández. Digo, ¿alguna de todas esas dudas se lograron despejar? ¿La lograron despejar esos gobiernos o las logró despejar Milei en estos primeros meses de gobierno? Buenísima pregunta porque apunta al drama argentino, ¿no? ¿Usted qué edad tiene, Mariano? No, yo tengo 56, Amadeo. Parezco menos, parezco un poco menos, pero tengo mis Exactamente. años. Pero bueno, yo tengo algunos más, pero ambos hemos vivido el peor drama de Argentina, que es la inestabilidad eterna, ¿no? Sube y baja. Primero Ujú, era una crisis cada 10 años, después una crisis cada 5 y después una crisis todo el tiempo. Esto nos ha producido los dramas que nos ha producido, la pobreza que ha producido, etcétera, pero sobre todo lo que ha producido es una desconfianza enorme. Imagínese usted el directorio de cualquier compañía internacional que quiere ir a otro país y viene uno y dice, che, la Argentina me gusta, y el presidente le dice, vos estás absolutamente loco, vamos a ujú. invertir en un país que no solamente va a tener una crisis, sino que mañana va a venir un presidente o una presidenta y te va a sacar, te va a meter impuestos. La Argentina es un país impredecible, se ha convertido en un país impredecible. Entonces, para poder, y además lo peor que nosotros seguimos teniendo la fantasía de que somos un país rico. Somos un país rico si conseguimos explotar lo que tenemos y conseguimos que haya inversiones, si no somos un país pobre. Ujú. Voy a decir una frase muy obvia, ¿no? De los países más ricos del mundo, pocos tienen grandes recursos naturales. Digo, Japón no puede plantar un arroz. O sea, los recursos naturales de Argentina no sirven si usted no consigue inversión. Y en eso la Argentina se ha convertido en un desastre. Bueno, ahora Milei, esta sobreactuación que hace Milei, es porque él tiene la necesidad de encarrilar a la Argentina para que los argentinos y los extranjeros crean, crean que vale la pena jugarse, crean que vale la pena quedarse en la Argentina. La Argentina se ha convertido en un país sin futuro. Y voy a hacer un comentario bien político, ¿no? Uno de los peores vicios del populismo es que cree en el eterno presente. O sea, todas las cosas de largo plazo, como la inversión, la calidad, la educación, la credibilidad, el hecho de que a usted... No, no, esas cosas son de la derecha. Ahora,
son de la derecha, pero nadie nos da bola, porque nosotros mismos los argentinos huimos de la Argentina porque el eterno presente no sirve. Uno no construye la vida con un eterno presente, uno construye la vida cuando tiene futuro. Y esto es lo que tiene que hacer Milei, volver a convencer al mundo que la Argentina tiene futuro. Bueno, le propongo un juego entonces, Amadeo. Supongamos que Milei no encuentra ningún embajador para Estados Unidos que le guste a Trump, que lo satisfaga a él, y le propone, es una simulación, un juego, le dice a usted que vaya como embajador del gobierno de Milei a Estados Unidos. ¿Qué usted ya sabe más o menos, conoce el terreno? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Cuáles van a ser las preguntas que le van a hacer? ¿Cuáles son las respuestas que usted puede dar para despejar esas dudas? Estamos casi volviendo el tiempo atrás. 20 años después, usted dice, muchas de esas dudas siguen presentes. ¿Cómo despejaría la duda de alguien que quiere invertir en la Argentina? Alguien que puede estar siguiendo, por ejemplo, a lo lejos lo que es el conflicto aeronáutico de toda esta semana, digo, vuelos cancelados, demoras, pujas con los gremios, la duda de lo que va a pasar con aerolíneas argentinas, por poner solo un caso. ¿Cómo se imagina usted sus primeros meses como embajador de Estados Unidos del gobierno de Milei en esta transición? Primero, digo, en estos últimos meses de Biden y en el arranque de Trump. Lo que hay que hacer, cuando me nombraron embajador, fui a ver al embajador Petrella, un gran embajador argentino, y le digo, Fernando, ¿cómo es este laburo? Y me dice, Eduardo, café, vino y whisky en ese orden. Digo, ¿qué me Está estás bien. diciendo? Suena En interesante. Sí. horas, horas, Eduardo, horas de café. Y si en la Argentina, primero el mate, ¿no? Pero café, vino y whisky en ese orden. Horas de conversar, mostrar que sos creíble, mostrar que tu presidente es creíble. Y eso hay que hacerlo con todo el establishment financiero, industrial y oficial. Porque hay que explicar lo que yo venía diciendo y lo que usted me pregunta, cómo convencer a la gente que esta banda de locos son un país creíble. Bueno, el presidente nos va a ayudar. Yo lo veo muy convencido. Anoche, el discurso que hizo esta semana en la Cámara Argentina de la Construcción fue muy fuerte en términos de su compromiso. Y uno tiene que ir buscando todo el tiempo ejemplos, siendo consciente de que el otro lado le van a creer poco, hasta que uno pueda mostrarlo, ¿no? Y yo creo que Milei está haciendo el esfuerzo, aún con la sobreactuación, de mostrar que está haciendo cosas que no son reversibles, con Sturzenegger, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante estas decisiones que está tomando que no son reversibles, porque todos los tipos que piensan invertir en la Argentina, algún momento le rompieron el alma, por no decir otra palabra. En algún momento el tipo hizo la inversión y lo jorobaron de alguna manera. Entonces, una jugada muy importante con la que yo soñaría es México se ha llenado de empresas que estaban en China y que se volvieron a a América porque no quieren seguir estando en China porque la relación con China está cada vez más compleja. Eso se llama offshoring, o sea, salir el shore es la costa, ¿no? Venir Ujú, para acá. Si nosotros consiguiéramos empezar un proceso por el cual empresas norteamericanas que están en otros lados, empezar a venir a este lado, porque aquel lado del mundo está cada vez más complicado. eh, Realmente sería fantástico. Pero para eso usted tiene que demostrar y convencer a la gente de que esta vez va en serio. Y creo que parte del mérito de Milei es el esfuerzo que está haciendo para demostrar que esta vez va en serio. ¿Y cuánto importan ahí? Porque siempre se habla, por ejemplo, del sistema electoral argentino, de las elecciones de medio término. Me imagino que mucha gente interesada en invertir a la Argentina querrá esperar a ver qué pasa en las elecciones del año que viene, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Macri? Lo que suele pasar. Y en todo caso, después le dicen, bueno, ahora esperemos 2 años más a ver si te reeligen. Pero digo, como primer test, el gobierno tiene las elecciones de medio término del año que viene. ¿Eso es definitivo también para mostrarle al mundo que la cosa va en serio, como dice usted? Coincido con usted, por eso yo en algún momento de la conversación dije, Milei está en una carrera contra el tiempo. Ujú. Está contra el tiempo, una carrera contra el tiempo, porque tiene que tomar decisiones que sean irreversibles.
porque todos tienen miedo. O sea, yo hablo todo el tiempo. Estuve en IDEA hace un par de semanas hablando con la gente y los tipos me decían, flaco, yo tengo proyectos, pero tengo la misma duda que usted tiene en este momento, Mariano. O sea, ¿qué pasa si de golpe ese 30% que tiene Cristina se convierte en 35 y tenemos otro problema? Entonces, yo creo que esta es la gran obsesión de Milei, de Sturzenegger, tomar decisiones que sean irreversibles. Lo del RIGI es muy importante. El RIGI es una ley que lo protege al inversor contra lo que sucedió en algún momento. No me acuerdo cuál es el sector, cuáles fueron inversiones, creo que en Jujuy y demás, que lo hicieron bajo la ley de inversiones extranjeras y en el medio se lo cambiaron. Entonces, el RIGI permite un acceso a los tribunales que protege las inversiones. Es vital para mi ley demostrar que además de los cambios macroeconómicos que van a dar estabilidad, él va a dar un marco jurídico que proteja las inversiones. Eh, y bueno, lo está haciendo, ¿no? Mira lo que está pasando estos días con aerolíneas e intercargo. Milei dice, no quiero nada a medias, porque él es consciente que tiene que tener decisiones irreversibles antes que lleguen las elecciones del año que viene. Está bien, y justamente ahí se mezcla o se vincula directamente con la situación social, ¿no? Digo, como con los efectos del ajuste también en los sectores más vulnerables, un país con más del 50% de su población debajo de la línea de la pobreza, sectores medios que están sufriendo en carne propia el ajuste, y ahí está esa dualidad de querer cumplir con un plan económico, ¿no? La motosierra a rajatabla, y digo, mostrar que la cosa va en serio y que no, nada lo hace dudar al presidente, y también los costos que tiene ese ajuste en sectores que en las elecciones votaron por Milei. ¿Cómo se logra ese equilibrio y cómo se atiende, lo llevo también a un tema que usted conoce de cerca, a atender justamente la situación de los más vulnerables, ¿no? Que no pueden esperar demasiado. Primero, una frase que parece una frase hecha, pero que yo la digo siempre, y hoy día la situación económica lo muestra, la inflación es el peor enemigo de los pobres. Ujú. Esos pobres, ese 50% de pobres que vemos ahora, son el resultado de varias cosas, pero en principio y muy principal son el resultado de la acumulación de pobreza dada por la inflación. Los que no somos pobres nos la podemos rebuscar frente a la inflación de diversas maneras. El pobre no puede. Cobra el plan, cobra el sueldo miserable y antes que llegue al supermercado ya le vale la mitad. Y por eso han ido acumulando pobreza. Entonces, si la economía se ordena y terminamos con la inflación, damos un paso muy importante para la reducción de una parte importantísima de la pobreza. La otra parte de la pobreza es una pobreza estructural, dramática, que tiene que ver con la falta de educación, la cantidad escandalosa de personas que trabajan en el mercado negro. Por eso son muy importantes las reformas que se puedan lograr en la legislación laboral y en la educación para poder empezar de vuelta. O sea, no vamos a bajar del 30% de pobreza de un minuto para el otro porque es una pobreza muy metida en la gente, muy metida en sus carencias. Entonces, primero, ordenamiento macroeconómico para que no haya más inflación. Segundo, ordenamiento estructural de las razones de la pobreza profunda. Tercero, ordenamiento de los programas sociales, ¿no? Están avanzando bastante bien en eso, están pudiendo ordenar. A ver, los programas sociales del kirchnerismo tenían como único objetivo la politización. O sea, se llenaban la boca con los pobres, etcétera. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, pero todo funcionaba alrededor de la politización, ¿no? O sea, el escándalo de Belibón y compañía. La verdad que en el fondo, para ellos los pobres son una herramienta de la política. Entonces, nuestros países vecinos han hecho grandes y fantásticos planes sociales. El Bolsa Escola y el Bolsa Familia de Brasil son planazos donde la gente recibe su plan,
los ayudan con la escuela, los ayudan con el trabajo. Chile crece contigo, en Uruguay. Es posible, existen ejemplos que demuestran que es posible ayudar a la gente pobre con recursos públicos bien administrados. Esto también es un esfuerzo enorme porque hay que ayudar a que las provincias puedan hacerlo, descentralizar hacia las provincias y los municipios. Un largo trabajo, pero de vuelta, todo esto durará un suspiro si volvemos a tener otro brote inflacionario en 2 años, ¿no? Ahora, pero a ver, Eduardo, digo, así como le hice el juego de convertirlo por un ratito nada más en embajador en Estados Unidos del gobierno de Milei, ahora, si lo lleváramos al área social, le diéramos a usted la responsabilidad de manejar el área social, como en su momento también tuvo su participación en ese área. ¿Cómo no estaría peleándose diariamente con Caputo, por ejemplo, buscando alguna solución o algún paliativo, digo, trabajando en esto de los planes? ¿Usted cree que la política social del gobierno es acorde a este momento de la economía y a este ajuste y a esta lucha contra la inflación que usted dice es necesaria también para combatir la pobreza? Pero en el mientras tanto, digamos, la política social, ¿usted cree que es suficiente, que está bien llevada adelante? Hay dos dimensiones. Por un lado, contra lo que parece, el gobierno ha abierto la bolsa para Petovelo. O sea, Petovelo tiene plata, ha estado aumentando sistemáticamente los fondos para los chicos y ha estado realmente manteniendo una tasa de crecimiento de los fondos en el marco de un enorme desorden. Uno de los peores problemas que tiene Petovelo es estar segura que lo que da llega y que tiene algún efecto. En ese sentido, yo creo que, mire, yo estuve esta semana en el discurso de Milei en la Cámara Argentina de la Construcción, donde dijo que la recesión ya terminó, y me gustó mucho ver un Milei que repitió muchas veces en su discurso su compromiso con la pobreza, cosa que no estaba haciendo antes. O sea, yo creo Ujú. que el gobierno está entrando en ese camino más claramente. La otra cosa que hay que hacer es trabajar mucho con las provincias, ayudarlos a mejorar su capacidad, despolitizar absolutamente, ayudarlos a administrar mejor ese tema. Y el tercer tema que también hay que hacer, que lo están haciendo bien, porque Torrendel es un excelente secretario de Educación, es el acuerdo que han firmado para la reforma en la educación, ¿no? Si no se reforma la educación en serio, aunque este tema es un tema provincial, no va a haber salida, ¿no? Los dramas, o sea, no podemos, la Argentina no puede salir adelante con un sistema educativo que asegura 3 horas de clase por día, con suerte a los chicos. Eso es una gesta que va a durar 20 años, pero hay que empezarlo rápido porque estos pobres pibitos están quedando afuera del mundo, ¿no? Una nota de pie de página. ¿Recordará usted cuando, cuando Tevez lo nombraron director técnico? ¿Fue de Vélez o de Independiente? No me acuerdo. De Bueno, Independiente, sí. Independiente. Contó que se puso a conversar con los pibes de la primera división, y se dio cuenta que había 4 pibes que literalmente no podían leer los contratos, o sea, no Ujú. sabían leer. eh, este tema muestra que esos pibes no tienen más destino. Entonces, yo si hay algo en lo que le recomendaría a Milei que rasque el fondo de la bolsa, sería en la educación. Hay que acelerar fuertemente los programas educativos. Ya están en buen camino, pero hay que darle otra vuelta más. Bueno, el presidente de hecho ha elegido una pelea y no digo con la UBA, digamos, con cierto Claro. sector del radicalismo, digo, ha habido varias marchas masivas defendiendo la universidad pública. Digo, hay todo un debate, ¿no? Con esta idea de que la universidad pública la gente no va a estudiar. Digo, hay una mirada con respecto a la educación también que muchas veces es muy discutible y a veces no se terminan de entender por qué el gobierno elige esa pelea, ¿no? Digo, y por qué. Uno entiende, digo, o entiende o sabe que el gobierno
respalda y lleva adelante el tema del ajuste, digo, como una bandera, digo, pero la educación justamente, la educación, la salud son áreas que no tienen quizá mucho margen para sufrir ese tipo de recortes, ¿no? Yo escribí un artículo en el Clarín hace no sé, un mes que decía una universidad progresista, signo de interrogación. Porque los pibes que uno ve cantando Universidad de los Trabajadores, si no le gusta, se jode, son pibes cómodos de clase media que realmente forman parte de una universidad que tiene espantosos índices de eficiencia educativa comparado con nuestros vecinos. El promedio de los pibes se reciben a los 9 años, en Chile a los 4. En Uruguay, si usted se recibe en la universidad, al final de su firma un acuerdo por el cual aporta a la universidad durante 10 años para que haya becas. En la Argentina no hay becas para los pobres. Entonces, no es cierto, no es cierto. La Universidad la Facultad de Periodismo de La Plata tiene 3.000 alumnos y se reciben, no sé, 50 por año que no tienen laburo. O sea, a mí lo que me parece muy bueno que ha hecho Milei es que ha metido el dedo en la llaga. No se puede tocar, no se puede tocar y ahora tocó y empieza la discusión. Perdóneme otro comentario más. Sí. Si usted toma un tren desde Buenos Aires al conurbano, en cada estación hay una universidad diferente. Lanús, Avellaneda, Quilmes, La Plata. ¿Por qué tenemos que tener una universidad diferente en cada estación del tren y no universidades más grandes y más eficientes? O sea, hay mucho para trabajar. El mérito de mi ley es que se metió con un tema con el que nadie se animaba. Bueno, es un tema complejo, Eduardo, da para el debate. De hecho, creo que usted en algún momento había dicho que es muy bajo el porcentaje de chicos de hogares pobres que llegaban a la universidad pública. Claro, Pero perdón, Mariano, la comentario. pregunta es si así no evitamos que ese porcentaje chiquito no baje aún más, digamos. Ese sería el... No, a ver, la razón por la cual tan pocos chicos pobres llegan a la universidad está más bien en el colegio secundario y primario que en la universidad. Pero acá es un tema, a ver, yo le voy a contar, mis 5 hijos fueron a escuelas privadas y después de ahí se fueron a la universidad pública. ¿Por qué yo ¿Mm? no tengo que seguir pagando a la universidad pública por mis hijos lo que pagaba en las escuelas privadas? ¿Y por qué si yo hago eso no hay 5 becas para 5 pibes pobres? No, no se puede tocar, hay muchas cosas para cambiar. Si los pibes pobres llegan con la lengua afuera a la universidad, entonces les demos becas importantes para que no tengan que pensar en laburar y puedan recibirse. Los números de pobres recibidos en la universidad pública son escandalosos, escandalosos. Entonces hay que repensar todo, Mariano, hay que repensar todo. Bueno, Eduardo, lamentablemente se nos acaba el programa. Le agradezco mucho este contacto. Este es un tema para seguir debatiéndolo mucho. Habrá que estar atento a lo que pase también con la relación de Estados Unidos, con el viaje del presidente Milei la semana que viene y el encuentro con Donald Trump. Eduardo Amadeo, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, le mandamos un saludo a Romina Mangel, que el domingo que viene seguramente estará al frente de A Confesión de Parte nuevamente. Muchas gracias, ¿eh? Un saludo y muchas gracias. Es lindo poder hablar mucho y la verdad que le estoy agradecido, Mariano. Por favor, un placer. Hasta el domingo que viene. Saludos, nos vemos.